Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi libro Poder siempre me acompaña. A los que les gusta la política, yo siempre les recomiendo que se compren este libro de Robert Greene y que lo lean. Es una, digamos, interesante obra para mayores de edad en la política. Ahí se los pongo para que no se olviden. Bueno, bienvenidos a Bahía Talks. A ver, primero comencemos con esto que me parece tan interesante. Juan Luis Cipriani cumple 36 años de obispo. Nos envía un saludo, que es, por supuesto, para todos los que lo conocemos y los que creemos firmemente en su liderazgo. Celebré los 30. Ayer celebré los 36 años como obispo. Y esto me lleva a querer saludar para agradecerles a todos. La verdad es que han sido años intensos, largos, en donde pienso que hay 3 personas que han influido mucho y que me han ayudado mucho. En primer lugar, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, me enseñó a amar a la Iglesia como la Iglesia quiere que se le ame. Por eso, estos años largos, siempre he contado con su ayuda y con su intercesión. Luego, el Papa San Juan Pablo II, que me llamó a ser obispo y luego me hizo cardenal, un hombre amante de la libertad. Por eso, tantas veces en mi vida he escogido siempre vivir en libertad, aunque haya dificultades. Pero la libertad no se negocia. La libertad te permite ser feliz, te permite ayudar a los demás. Y finalmente, el Papa Benedicto XVI, un hombre apasionado por la verdad. Aunque la verdad te traiga problemas, pues la verdad es que estos años, junto a estos 3 hombres santos, he procurado ayudar a la Iglesia, sirviendo a la Iglesia, ayudar a la familia, a la vida. Lo he pasado muy bien. Han sido años duros, de trabajo intenso, pero desde aquí quiero agradecerles a todos, especialmente a mis padres, que los recuerdo, mis hermanos, a tantos amigos. Han sido años maravillosos y los animo. Dios creó el mundo y lo alquiló a los valientes. Ánimo, que hay mucho trabajo por delante. Les pido que recen por mí y les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, comenzamos así el programa con estas palabras tan alentadoras de de Juan Luis Cipriani, que por cierto nos hace, digamos, una remembranza, ¿no? Agradece un poco al pueblo peruano, a su familia, a los santos, a San José María Escrivá de Balaguer, a Juan Pablo II, a San Benedicto XVI. Señala claramente los aprendizajes en el amor a la Iglesia, a la libertad y a la verdad.
Y bueno, como dice claramente, la libertad no se negocia, tampoco los principios. Y a tener ánimo, porque siempre el camino puede ser o parecer cuesta arriba, pero eso no debe ser nunca un ápice para no continuar en la brega, en la perseverancia. Nosotros, felices y contentos, avanzamos con mucho, digamos, entusiasmo hacia el día 11, 12 y 13 de julio, este evento que queremos y creemos que tendrá un enorme éxito. Vamos a hacer esta reunión de reflexión tan interesante, tan potente, que va a permitir abrir las mentes, el pensamiento. Ya les he comentado, jornada de reflexión política, tradición, reforma y libertad. La tradición, un tema fundamental, la reforma, un tema del que hablamos siempre en el mundo de los conservadores, porque no hacemos sino, como diría Altuve en su libro, cuando yo le pregunto, la palabra cambio es una que usa mucho el progresismo, sustituir. ¿Y qué palabra te parece la más importante? Le pregunta Fernán. Me dice Alfonso, más importante que sustituir o cambiar es transformar. A eso se refiere la palabra tradición, reforma y libertad, ¿no? Una introducción al pensamiento conservador. Este evento que, como usted sabe, estamos organizando en Canal B con unos ponentes extraordinarios. Ahí está la fotografía de los mismos. Vamos a estar con Rodrigo Ballester, Miklos Lukács, Albino Mario Fantini, Francisco Tudela, Fernán Altuve, Febres y Vanessa Kaiser. Durante estos 3 días, esta jornada de reflexión política que yo estoy seguro va a ser de una gran utilidad. Sé que no es para todos, pero sé que hay muchas personas que van a valorar tremendamente su presencia y que serán a partir de ello focos para irradiar lo que es el verdadero pensamiento conservador. Es decir, ¿qué es aquello fundamental en la preservación, en la tradición? ¿Por qué esto no es una ideología política? ¿Y por qué sí es un pensamiento? ¿Y cómo uno puede comprender este fenómeno a nivel mundial? Interesante, sí, porque tenemos un video aquí que compartir con ustedes y que lo ponemos a continuación. Adelante, por favor. Miklos, estamos a pocas horas de Tradición, Reforma y Libertad. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué viene para este magno evento? Bueno, Alfonso, muy contento porque la convocatoria ha sido muy exitosa. Todavía tenemos algunos cupos a la gente que quiera participar, pero con mucha fuerza porque creo que es un evento único que se ha hecho en el país. Podemos revisar rápidamente el programa, pero dinos en muy poco. Si me encuentro contigo y te pregunto por qué debería asistir si soy un empresario, un político, un hombre que maneja una institución, un padre de familia. Porque todos al final del día somos actores políticos. Nos gusta o no, tenemos que participar en la vida pública del país. Aún cuando, por ejemplo, decidimos no participar, esa también es en sí una decisión política. Ahora, la cosa es hacerlo de manera informada. Se dice que el Perú es un país conservador. Lo dicen quienes son proponentes del conservadurismo y los enemigos del conservadurismo. Entonces, la idea de este evento es importante porque permite a la gente conocer un pensamiento que es uno de los 3 pensamientos políticos más importantes de la modernidad, junto con el liberalismo y el comunismo, para entender un poco más cómo es el Perú, porque entendiendo el pensamiento conservador se entiende mejor el país. Son 2 días y medio. El primer día se inicia con una ponencia tuya que habla sobre los fundamentos del pensamiento conservador. Básicamente lo que se hace en esta presentación es dar el marco conceptual del conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo? ¿Cuáles son los principios y fundamentos de este pensamiento político? ¿Cuáles son los principios fundacionales? ¿Cómo se relaciona o cómo se opone, por ejemplo, contrapone a otras ideologías? Es posicionar el pensamiento conservador y dar, vamos a decir, el marco completo de este pensamiento. Albino Mario Fantini nos habla de estética y conservadurismo. ¿Qué tendría que ver la estética con esto? Bueno, porque el arte es una expresión también es una expresión de alguna manera política. Uno a través del arte expresa sentimientos, emociones, expresa también relaciones de poder. El arte es un vehículo también para la transmisión de emociones y finalmente la política tiene mucho que ver con el aspecto emocional. Entonces, el arte es una forma de comunicar.
¿no? Y puede ser utilizada también, por ejemplo, la propaganda soviética, la propaganda nacionalsocialista, son formas de expresión artística utilizada en fin político. Y eso es lo que va a ver Mario. Vanessa Kaiser habla de la Agenda 2030. Así es. ¿Por qué es importante? La Agenda 2030 es importante porque es un conjunto de políticas públicas y también de marcos institucionales que se están tratando de implementar a nivel internacional. Es una forma de estandarizar institucionalmente al mundo. Obligando a los países miembros del sistema de Naciones Unidas a asumir ciertos compromisos y obligaciones. Esto de la perspectiva conservadora puede presentar ciertas ventajas, pero también ciertas amenazas. Es el único pensamiento que se posiciona de manera crítica a esta agenda. Entonces es importante entender cómo se ve desde el conservadurismo esta agenda que va a tener un impacto en nuestras vidas. ¿Podemos escuchar a Vanessa? Por supuesto. Conservador es aquella persona que quiere preservar lo que ama, le dice Roger Scruton en una entrevista a Miklos Lukács. Te tengo una excelente noticia si tú eres de esas personas que le gusta preservar lo que ama, que no quiere que lo despojen de su libertad, que destruyan a la familia ni desintegren a los Estados-nación. Habrá ahora, desde el 11 al 13 de julio, una jornada de reflexión política en Lima, Tradición, Reforma y Libertad. Estará Rodrigo Ballester, Miklos Lukács, Albino Mario Fantini, Francisco Tudela, Fernán Altuve Febres y quien les habla, Vanessa Kaiser. Los temas serán de una amplia gama, les voy a contar algunos. Estética y conservadurismo, fundamentos del pensamiento conservador. Agenda 2030, esta parte me toca a mí, una crítica conservadora a esa propuesta totalitaria. Nacionalismo, conservadurismo de Hungría, conservadurismo y nuevo orden mundial, entre otros. Así es que quedas invitado, basta con que escribas para poderte inscribir y pagar tu entrada al WhatsApp 969-838-474. Y ahí encontrarás toda la información y podrás estar inscrito para esta jornada de reflexión política, esencial en estos tiempos de principio del siglo XXI, en que todo parece estar en juego. El segundo día comienza con Rodrigo Ballester, que nos habla sobre el nacionalismo conservador de Hungría, que es un modelo muy interesante que muchos critican y satanizan inclusive. Bueno, si tú te guías por los medios de prensa, lo que vas a tener es desinformación garantizada. Lo que se trata de hacer con el caso húngaro es presentar un país que ha sido muy exitoso, y esto no pueden necesariamente consultarlo con los medios de prensa. Vayan y vean las estadísticas de desempeño económico, desempeño político, tasa de seguridad nacional, en términos de que Hungría es uno de los pocos países donde las mujeres todavía pueden caminar solas y tranquilas en la madrugada, a diferencia, por ejemplo, de Suecia, de Francia, donde estas cosas ya se perdieron. El modelo conservador húngaro tiene beneficios y en esta ponencia lo que va a hacer Rodrigo es presentar los avances del gobierno húngaro en términos económicos, en términos políticos, en términos de derechos, libertades fundamentales, en términos de política internacional, su relación con la Unión Europea. Creo que es un caso importante para entender. Escuchemos a Rodrigo Ballester. Buenos días. En este mundo que parece ir tan rápido y sin ningún sentido, en el que algunos ya no se atreven ni a decir lo que es un hombre y lo que es una mujer, y en el que la razón y la realidad parecen estar supeditados a los caprichos y los sentimientos. En este mundo en el que parece que estamos gobernados desde arriba y no desde abajo como debería ser una democracia. ¿Qué significa ser conservador? Y sobre todo, ¿por qué tiene tanto sentido serlo? Si siente curiosidad por saberlo, entonces no se pierda la jornada de reflexión sobre tradición, reforma y libertad organizada por Miklos Lukács de Pereñi y Canal P de Perú. Serán los 11, 12 y 13 de julio en Lima, en el Hotel BTH Boutique. Allí estaremos varios. Tengo el honor de compartir esta conferencia con Vanessa Kaiser, con Fernán Altuve, con Francisco Tudela, con Mario Fantini y bastantes más. Y tendré el gusto sobre todo de hablaros de Hungría, este pequeño país europeo que ha lanzado con muchísimo éxito una revolución conservadora y que resiste a las presiones y que demuestra que el conservadurismo hoy no es solo posible, sino que es deseable. Así que no os lo perdáis, no dudéis en apuntaros. 11, 12 y 13 de julio en Lima. Os doy el número de teléfono 969-838-474. Allí os esperamos.
¿Qué pasa con nuestros dos invitados locales estelares, tanto Francisco Tudela como Fernán Altuve? ¿Qué van a decir? Bueno, los dos son, como tú lo has dicho, personajes importantes en el país. En el caso de Francisco Tudela, en su condición de ex embajador del sistema diplomático, él va a aportar la idea del conservadurismo dentro del orden geopolítico internacional. Entonces probablemente vaya a aportar pensamientos o conceptos del conservadurismo y su actitud con respecto a la guerra ruso-ucraniana, el rol de China, el impacto migratorio islámico en Europa, en el caso regional también el impacto venezolano, es decir, dar una perspectiva internacional menos específica que la de Vanessa Kaiser, pero en un contexto internacional, qué rol cumple el pensamiento conservador en ese contexto geopolítico internacional. Y en el caso de Fernán lo que hace es aterrizar todo lo que hemos hablado, pero acomodarlo a la coyuntura peruana. ¿Qué cosas que se han dicho son viables o que no son viables? ¿Qué cosas se comparten y no? Porque hay que entender también que el pensamiento conservador no es un pensamiento estándar. Cada país tiene su propia versión de conservadurismo. Sin embargo, hay elementos comunes a todos los conservadurismos. Entonces, Fernán va a cumplir el rol de aterrizar todo lo que se ha dicho a la realidad peruana. El día sábado lo que tenemos es conclusiones y hay una conversación con los presentes para aterrizar dos, perspectivas muy interesantes. La primera tiene que ver con los medios de prensa. ¿Qué cosa pasa con los medios del conservadurismo? Bueno, no es una relación fácil, como lo habrán podido ver quienes observan los medios de prensa todos los días, pero eso tiene también una razón. Se va a hablar sobre las razones de por qué los medios de prensa son tan antagónicos al pensamiento conservador. Pero también se darán cuenta las personas que asistan que el conservadurismo toca la fibra naturalmente de muchas personas. Y muchas personas intuyen que este ataque deliberado de la prensa hacia los movimientos conservadores tiene motivaciones políticas y económicas. Y después tendremos, un final con presente y futuro del conservadurismo occidental. ¿Qué se va a tocar ahí? Bueno, en ese panel vamos a estar Francisco Tudela y tengo entendido que Rodrigo Ballester. Así es. Y yo. Comentando qué futuro tiene el conservadurismo. Se puede hablar de una viabilidad, un espacio para el conservadurismo ahora que es tan estigmatizado y vilificado. Nosotros creemos que sí y vamos a dar razones no románticas, sino basadas en evidencia, en casuística de por qué el conservadurismo está resurgiendo. Yo adelanto que, por ejemplo, entre la gente joven, el caso de Francia, los grandes votantes que han tenido los movimientos de derecha han sido jóvenes entre 18 y 30 años y es un fenómeno que se repite en todo Occidente. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos también vamos a ver un fuerte apoyo de la juventud al movimiento de los republicanos. Ahora, solamente agregar, Alfonso, algo muy importante, este no es un evento partidario. Aquí no estamos haciendo proselitismo político, no estamos apoyando a ningún partido. Se está presentando el pensamiento conservador y la filosofía política del conservadurismo desde una perspectiva académica, práctica. Así que si gente de partidos políticos quiere asistir, fantástico, pero nosotros somos apartidistas en esta formación y creo que ese es el enfoque que hay que darle. 10 segundos para que te dirijas a quienes, estén pensando seriamente y todavía no hayan inscrito su presencia este 11, 12 y 13 de julio. Que descubran la belleza del pensamiento conservador, no por propagandistas, sino por ignorantes, sino por gente formada en el tema, con el apoyo de evidencia, con el apoyo de casos. Es una posibilidad de salir después de 2 días y medio con una mejor formación de lo que es el conservadurismo y también eso les ayudará a conocer mejor su propio país. Así que los invito, es un evento único, es un evento irrepetible, así que aprovechen y los estamos esperando. Bien, ese es el video que hemos grabado en las últimas horas con Miklos Lukács, que creo que explica nuevamente la esencia de este evento, que lo invito a no perderse. Bueno, regresemos un poco a Canal B, regresemos a Bahía Talks, varios temas que conversar el día de hoy. Tenemos un programa muy, pero muy interesante. Déjenme poner nuestros invitados. Hoy vamos a conversar con 2 personas que están vinculadas a la actualidad. Primero con el general José Baella Malca. Y vamos a preguntarle cuál es el futuro de la DIVIAC. ¿Qué está pasando con la DIVIAC? ¿Qué va a ocurrir con esta institución, con esta división en realidad? Pues una división que está dentro de la policía y que andaba sola, andaba, no sé si de parranda, pero andaba, como una especie de espacio en el que
prácticamente no existía un control. De hecho, el ministro José Santibáñez ha señalado que ha estado tratando de auditar, inclusive la fiscalía misma, como ustedes recuerdan, quiso hablar o entrar o conocer o revisar los archivos de la DIVIAC y se lo negaron. La Contraloría tiene que ver qué pasaron con esos 72 millones de soles que han recibido, ingente cantidad de dinero, y de los que es necesario dar cuenta con precisión para evitar justamente la suspicacia de pensar que alguien se puede haber robado el dinero. Para evitar pensar así, la Contraloría deberá ingresar y decir no en qué se gastó, sino si se gastó o no bien. Y esos equipos que han desaparecido, que parecen ser parte de algo oscuro y extraño, seguramente también será aclarado, pero tiene que haber transparencia, como a todos se le pide en el Estado, ¿no es cierto? Bien, y lo otro que vamos a hacer en este programa de hoy es conversar con Jaime Noriega, un abogado especialista en conciliaciones y que ha asumido un reto muy interesante, ser el presidente fundador de la Cámara de Comercio de Chancay. Estuvo invitado y fue con la delegación peruana al viaje y a esta visita oficial en China. Ha estado con la presidenta Boluarte, con los ministros, con los chinos, con los peruanos, y está ya en Lima y va a conversar con nosotros hoy para saber exactamente qué pasó, qué ocurrió y qué perspectivas ve él como Cámara de Comercio desde Chancay para todo el mundo. Bien, dejemos el tema ahí. Antes que continuar, simplemente para comentarle que el día de hoy estuvo más temprano con nosotros Francisco Calixto Giampietri conversando con Pedro Guevara para hablar de nuestro mar de Grau y la geopolítica mundial. Y además, Sillonis con su columna El Estado Fallido. Y un saludo a los Estados Unidos que emite Oscar Becerra. Interesante porque 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana. Bien, a ver, varias cosas. Quizá una tiene que ver con que se estima que este juicio va a llegar hasta el año 20, perdón, va a tomar 27 años. Sí, me refiero al juicio por los cócteles con Keiko Fujimori. Ya no va a haber ninguno de los que está casi presentes en este proceso. 27 años más de aquí adelante. Imagínense si alguien tiene ahora 60 años. Tendría que tener pues 87. ¿Para qué? Para recibir la primera, digamos, sentencia y después apelar. Dios, esto puede durar medio siglo. ¿Qué sentido tiene lo que usted se está haciendo? ¿Qué manera de consumir recursos públicos sin ninguna importancia? Sin ninguna importancia. Al respecto, hay algo acá interesante que dijo, el doctor, abogado de, creo que Dionisio Romero. A ver. Va a poder explicar más adelante el origen ilícito cuando está diciendo que el señor Romero Pauletti bajaba y sacaba la plata de la bóveda. Por favor, yo no soy abogada, yo soy periodista, pero usted es abogado litigante. No, no va a poder, y además debo decirle que yo no estoy opinando aquí como un tercero porque yo acompañé a su declaración al señor Romero. Precisamente le sugerí que fuera a declarar para evitar cualquier confusión. Entonces usted sabe, esta declaración así ha sido. Perfectamente, y lo que dice el fiscal no es cierto, porque el señor Romero nunca bajó a la bóveda ni hizo 17 entregas de nada. Pero este problema, el de este proceso en particular, trasciende al caso específico y creo que tiene que ver con una falta de operatividad y eficiencia del sistema penal. ¿Qué juicio en el mundo puede ser razonable con más de 1000 testigos convocados en una causa donde hay... son 1600. Bueno, con una causa donde hay 46 imputados cuyos abogados cada uno puede hacer el interrogatorio a esos 1000 y tantos testigos y que esto puede durar años de 6 a 12 años. Entonces, mientras sigamos en un sistema penal tan irracional, donde además nos encontramos con una tesis fiscal que efectivamente se enreda en sí misma, porque por un lado dice que son fondos que provienen de empresarios cuyo origen, de los fondos me refiero, es absolutamente legal, pero no ha denunciado a los empresarios y sin embargo los expone permanentemente diciendo que han cometido fraude en la administración de personas jurídicas, etc. Está probado con dictámenes contables y financieros cada uno de los pagos que han hecho los empresarios nacionales, por lo menos. En el caso de Odebrecht creo que la discusión es de otra naturaleza, porque ahí son pagos que vamos a hablar de ese... Bueno, a ver, ¿qué cosa es
lo que está ocurriendo, sinceramente, es sorprendente, ¿no? A ver, quiero escuchar a Nakazaki, por favor. Que no entiendo, porque A ver. es una contradicción que no entiendo, porque en el caso Interoceánica, el mismo fiscal señala que una de sus pruebas fundamentales, que evidentemente lo es el testimonio de Barata. En el caso Cócteles, ayer nuevamente lo ha señalado. Y por el otro lado, sostienen una revocatoria que está en primera instancia, vamos a ver cómo va la apelación. Es ilógica, porque si uno analiza, ve el acuerdo de colaboración eficaz, todos los brasileros se obligaron a ser testigos, los que están en el acuerdo y todos los ejecutivos de Odebrecht, pero de acuerdo al procedimiento establecido, que es cooperación penal internacional, con intervención del Ministerio de Justicia de Brasil, el Poder Judicial de Brasil, y se toman los testimonios como se han hecho por lo menos 80, 90 veces. Pero a ver, pero acá querían, y con esto termino, que venga a declarar al Perú como testigo, y eso no está en el acuerdo. Bueno, pero todo se reduce a eso. Ya, por último, podría declarar vía Zoom, pero el punto es, y por Dios santo, por eso, dicho sea paso, me ha bendecido con su presencia, él no para con gente pobre como yo, es un abogado potentado, chochere porqui, dicho sea paso, almorcé con porqui. Mi hermano, un abrazo. Hay que darle su valeriana, su antalgina. Está abrazado porqui. Saludos a porqui. ¿Cuál es el tema? Que si los jueces lo disponen, los 3 jueces del caso Cócteles, del caso Queco, lo que tendrían que hacer para acelerar la justicia, que tiene que ser pues célere, veloz, es incidir en el tema de los dineros negros. ¿Es dinero negro sí o no? ¿Es dinero negro sí o no? Entonces, si Barata testimoniase, no solamente los abogados de Keiko o el propio José Domingo Pérez lo pueden interrogar, sino el propio juez puede hacer la pregunta directa a Barata. Y Barata podrá decir, en su libre albedrío, y no dentro del marco de colaboración eficaz, porque eso no es parte de la colaboración eficaz. El caso Cócteles no es parte de la colaboración. Y lo ha dicho, no solo Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, la empresa. Desde el primer día se estableció que los aportes de campaña no se reconocen como delito. Por eso, siendo el caso del expresidente Humala el más antiguo, no es materia de acuerdo de colaboración eficaz, porque ahí no se ha reconocido. O sea, en lo que es aportes de campaña, tú muy bien has marcado. Para que haya lavado de activos no es que te den, haya una donación electoral o como te la den un pitufo, 1 millón de pitufos. Tiene que ser el origen del dinero. Y ni siquiera en Brasil se ha establecido que el origen del dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas era ilícito. Esta parte a la que se refiere el doctor Nakazaki es esencial para comprender de qué estamos hablando. Lo dije en el programa de Butters hace unos días. El origen del dinero de la zona de la división operaciones estructuradas, de esa caja 2, si no me equivoco, es un dinero de origen legal. Tomas una parte del dinero de tus ingresos como empresa constructora y lo coloca en un lugar donde a ellos le llamaban operaciones estructuradas porque usaban dinero para poder resolver problemas que se dan en corporaciones de esa dimensión, cuando se pueden producir extorsiones o secuestros o diversos tipos de cosas que no están dentro del rubro que la compañía hace y que tienen que resolverse con dinero. Y eso no es ilegal, eso es una manera de actuar. De esa caja tomaba Odebrecht dinero seguramente para hacer una u otra cosa, o pudo haber venido de ahí el dinero para la campaña. Es un dinero legal que viene de una compañía legal que trabaja legalmente y entrega dinero a un partido político. Puedes ponerle falta administrativa o de cualquier especie porque no dijo cuánto venía ni cómo venía y lo que sea, pero de ahí pasar a una organización criminal y querer meter a la cárcel a las personas por 30 o 40 años, eso es lo que no se comprende. Por decirlo de la mejor manera, ¿no? Soy un poco, digamos, o decirlo de manera un poco con eufemismo, ¿no? Porque lo que aquí parece que es lo que yo comentaba en el programa de Butters, es que yo creo que aquí hay una campaña política que está debajo. Hay un personaje que quiere hacerse famoso a costa de vincularse, de zarandear
la honra de diversas personas. Llevar al señor Dionisio Romero o al expresidente de CONFIEP o a otras personas para que digan o señalen cosas que ya se dijeron y ya se señalaron. Y como dice, creo que dice el señor Nakazaki o el señor Ugaz, abogados ambos, de personas vinculadas a estos casos. En el caso del señor Dionisio Romero, entiendo que la bóveda tiene dinero que es legal otra vez. Si el dinero es legal, ¿cómo es que el dinero, cuando se entrega, se convierte en ilegal? Así no funcionan las cosas. El lavado de activos tiene figuras claras. El dinero tiene que ser de fuente ilegal y el que recibe tiene que saberlo o presumirlo. Bueno, el dinero, si viene de un banquero que lo saca de su bóveda, ¿cómo vas a pensar que es ilegal? Y el banquero te dice que no es ilegal. Está dentro de los estados financieros y demás. Es plata de ellos. En fin, podemos hablar horas sobre el tema, pero dejemos el asunto ahí por un momento. Entonces, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Se intenta con esto tener una sensación o imagen, pero en realidad termina siendo todo otro show, ¿no? Eso de revocar la colaboración eficaz es un show en este momento. ¿Qué ha ocurrido con esta, digamos, ¿qué cosa ha ocurrido con esto que viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, digamos, la soltura de emitir una carta para que los poderes del Estado en el Perú se desistan de ver los proyectos que tienen que ver justamente con asuntos de lesa humanidad y demás. O sea, ellos quieren dictar en el Perú lo que tiene que hacerse. ¿Qué dijo Adriancén, el primer ministro, al respecto? Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley. Y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado, de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. Hoy día se ha tratado el tema en el Consejo de Ministros y se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado, me refiero al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a efectos de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado, manifestando, por supuesto, el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional. Con relación a la otra pregunta formulada sobre la eventual renuncia o destitución del señor ministro del Interior como consecuencia de unos audios, el señor ministro del Interior está dando declaraciones al respecto y a nosotros nos parecen absolutamente suficientes. El gabinete no tiene previsto hacer cambios. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, bien. Ahora, se ha producido un hecho bastante anómalo, ¿no? Que el Poder Judicial ha decidido reponer a Aldo Vázquez y a Enes Tello en la Junta Nacional de Justicia, no obstante habían sido enviados a sus casas. El Congreso, por cierto, ha apelado esto. Y esa apelación ha sido respaldada por 7 expresidentes del Congreso que critican la orden de la reposición. Han enviado una carta extensa donde explican de qué se trata esto y lo dicen claramente, ¿no? El juicio político contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia se basa en una denuncia por infracción constitucional, procedimiento que inicia y termina en el Congreso de la República. En ese sentido, argumentar
una falta de motivación por parte de los congresistas, desconocen la naturaleza propia del juicio político. Son los parlamentarios quienes, en el marco de la Constitución, califican la infracción constitucional y sancionan los altos funcionarios del Estado. El Congreso emite un voto y no tiene que darle cuenta a nadie. Eso es un juicio político. Por eso se dice que no están sujetos a mandato imperativo. Nadie les puede decir a ellos cómo ni pedirle cuentas del voto. Cosa que está haciendo el Poder Judicial, yendo en contra de lo que ha dicho el TC, yendo en contra de la majestad del Congreso de la República, que debería destituir a esos jueces y deberían realmente meterlos presos por prevaricadores. Es impresionante. Dice, continúa esto, ¿no? Cuestionamos el abierto conflicto de intereses que existe en el caso de uno de los jueces de la primera Sala Constitucional, que se encuentra en proceso de ratificación por parte de la Junta Nacional de Justicia. Ese juez vota para restituir a estas personas y esas personas van a votar por él para que se quede o se vaya. Obviamente, está ganándose un par de votos a favor. ¿O cómo es esto? Es increíble. Sostenemos, dicen ellos, que la votación de miembros de la comisión permanente que fueron reemplazados en dicha instancia por sus suplentes no solo responden a un acuerdo de la Junta de Portavoces, sino a un precepto constitucional. La Carta Política establece el número máximo de integrantes de la comisión permanente, 32 congresistas, por lo que no tendría lógica alguna descontar a titulares o suplentes, 54 congresistas. Rechazamos la amenaza realizada a los congresistas de la República de denunciarlos penalmente en caso se proceda a los miembros de la Junta, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es increíble, o sea que el Poder Judicial amenazando al Congreso de la República. ¿Quiénes firman? Luis González Posada, Luz Salgado Rubianes, María del Carmen Alba Prieto, José William Zapata, Javier Blasquez Quequén, Lucho Galarreta y Lady Camones Soriano. Es lo menos que pueden decir. Increíble lo que ocurre en nuestra justicia. Bien, para terminar y pasar a conversar con nuestros invitados, primero con el general Baella y después con Jaime Noriega, solamente este cachito que le quiero poner, que tiene algún video que hemos encontrado de lo que era el Perú fabricando carros. Mire, aunque usted no lo crea, éramos una fábrica. Su nuevo modelo Corona 1800, que se ha convertido en el automóvil que la firma automotriz nipona pondrá a la venta próximamente en todos los países que forman el Pacto Andino, ya que Toyota no solo obtuvo por licitación del gobierno peruano el poder fabricar automóviles en el Perú, sino que también ha ganado el apoyo de los países del Acuerdo de Cartagena. Tahei Kawasaki, presidente de Toyota del Perú, se encargó de la presentación del nuevo modelo, y al igual que en similares ocasiones realizadas en exhibiciones automotrices de las grandes ciudades, se invitó a personalidades y periodistas locales para que aprecien estos nuevos modelos. Bellas muchachas se encargaron de mostrar el funcional diseño y la nueva línea de los Toyota. Este automóvil ha sido desarrollado durante largos años en el Japón, a fin de obtener un vehículo con las características de seguridad total, amplitud y economía de consumo, a la vez que su provechosa utilidad en la difícil topografía de los Andes peruanos. Bueno, ¿por qué le ponía este video? Porque esto es lo que queremos volver a hacer los peruanos. Es increíble, ¿no? O sea, esto lo hacíamos y lo hemos olvidado. Yo recuerdo haber ido a grabar un video, miren, hace muchos años, recuerdo haber ido a grabar un par de videos. He conocido dos cosas. En el colegio, me acuerdo haber ido a la fábrica de Toyota, que quedaba en Ventanilla, donde hacían las camionetas Toyota Pickup, en el Perú, y las exportábamos. Y recuerdo claramente haber hecho, muchos años después, un documental sobre el Volvo modelo Perú que se ensamblaba aquí. El camión Volvo modelo Perú. ¿Por qué era modelo Perú? Porque el modelo Perú era igual al modelo iraní.
O sea, en Irán, donde no existe nada, sino solamente unas trochas espantosas, bueno, tiene mucho que ver con lo que pasa en el Perú, ¿no? Una, digamos, geografía igualmente complicada, ¿no es cierto? Y entonces el Volvo modelo Perú era un vehículo hecho para todo terreno. Miren, lo que estamos hablando, ¿no? Ensamblamos carros Toyotas, ensamblamos vehículos Volvo. Y entonces tiene que ver esto, vamos a conversar ahora con Jaime Noriega sobre lo que podría ser Chancay. Podríamos volver a hacer vehículos. Ya no los Toyotitas o los Volvitos, sino hacer los Tesla, por ejemplo, o tantas cosas más. El Perú tiene una enorme oportunidad, desde Chancay, desde el Callao, desde los puertos, trayendo la soya de Brasil, tomando lo que estamos produciendo desde lo que el mundo necesita para comer, los minerales que el mundo necesita para mover las industrias. Todo tenemos, nada nos falta. Votar bien, pensar bien. Y para votar, no se olvide, hay que comprender el proceso político. No es en vano. Mientras algunos creen que lo importante es dónde están las alianzas, no digo que no sea lo importante, nosotros en Canal B, con Miklos Lukács, con The Conservative en Europa, y con este grupo de gente que nos ayuda a tener éxito en este evento, creemos que lo que importa es tener claro los temas, las ideas. Esta es una batalla de ideas. ¿Cuáles son esas? No se olvide. Vamos a ver primero la conversación con el general José Baella y enseguida con el presidente de la Cámara de Comercio de Chancay, Jaime Noriega. Adelante. Miklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, ¿no? Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón, y en el Perú tendríamos ¿a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo, ¿no?, entre Europa, Chile, también el caso chileno, y nosotros, y pienso inmediatamente en Fernán Altuve y en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. 11 al 13 de julio en el BTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores.
Bien, estamos con el general José Baella. Gracias por acompañarnos, José. Vamos por partes. A ver, primero el tema de la DIVIAC, ¿no? Se ha armado un revuelo en el sentido de que le imputan al ministro Santibáñez un deseo de desmembrar, desarmar, desarticular a la DIVIAC por el hecho de que la propia policía ha decidido que esta división pase a formar parte de la DIRINC. ¿Puedes explicar a la gente qué significa esto? Tú eres un hombre que ha estado a cargo de la policía en los espacios más importantes. Sí, ¿Qué ha pasado? Gracias, Alfonso, por la invitación. Sí, en realidad yo creo que acá tenemos que ponerle un título a esto, y es arreglar la casa, arreglar la Policía Nacional por dentro. Y yo creo que esta declaración que ha hecho el comandante general obedece a eso, ¿no? A poner orden dentro de la Policía Nacional. La DIVIAC es una unidad, una división que se creó a partir del año 2016, y como tal, de acuerdo a la ley de la Policía Nacional, dentro de su organigrama no pertenece a la DIRINCRI, que debería pertenecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente políticamente se ubicó así. Se ubicó políticamente así. Pero, a ver, ahí surge un hecho que sí. Tú que conoces cómo funciona la policía, te pediría una mayor precisión. Mira, a mí me han dicho o he leído que al ser división y no ser dirección, que tiene una categoría mayor, entonces no la manejaba un general, sino hasta un coronel. Exactamente. Y entonces daría la impresión de para que sea un coronel que no ascendía, sino que estaba siempre ahí, siempre iba a ser división y no tenía una relación con nadie. Casi un ente independiente, se creó casi algo con nombre propio. Claro. ¿Tiene ese sentido o no? No, yo creo que no. El sentido que más que nada que tiene, primeramente, que la DIVIAC era una isla. ¿A quién respondía? Respondía a lo que se llamaba primero un viceministro, y después lo pasaron a la DIRNIC. La DIRNIC es la Dirección Nacional de Investigación Criminal, un general, ¿no? Ahora la situación está, ¿por qué se le ubica ahí? Inclusive se le ubica de acuerdo a la estructura orgánica de la acción de la Policía Nacional, y han pasado del año 2016 hasta la fecha y nadie se ha ordenado la casa. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para que el comandante general ordene la casa y diga pues que la DIVIAC pase a la DIRINCRI. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Por qué? Porque la DIRINCRI es la unidad que, digamos, engloba todas las divisiones especializadas en investigación del delito. Tiene 9 divisiones, con la DIVIAC sería 10. Y yo creo que el coronel Franco Moreno, que está ahora a cargo de la DIVIAC, él ha trabajado en la DIRINCRI y sabe cómo funciona la DIRINCRI, ha sido jefe de secuestro, jefe de robos, y yo creo que al contrario se va a adaptar mucho mejor, ¿no? Y va a seguir cumpliendo la misión. Eso es lo importante. Ya, pero dicen que al pasar la DIVIAC a formar parte de la DIRINCRI, ya no podría colaborar con la investigación de Nicanor Boluarte por el caso de los Huayquis en la sombra. Totalmente falso. La DIVIAC no es un hombre, la DIVIAC es un equipo, es una unidad orgánica en la Policía Nacional. Son más de 700 hombres que siguen trabajando con el liderazgo de un coronel que ahora es Franco Moreno, y va a seguir apoyando a la Fiscalía. Y si la Fiscalía no quiere que lo apoye la DIVIAC, lo apoyará la Dirección contra la Corrupción, que también es una división especializada. O sea que no hay, digamos, pierde en esta situación. La DIVIAC va a continuar haciendo su trabajo, cumpliendo su misión, investigando lo que es crimen organizado, porque fue creado para eso, y también los delitos de alta complejidad que son solicitados por la Fiscalía. Va a seguir. Ahora, ¿tú no crees que esta unidad en algunos de sus operativos a cargo o bajo la dirección del coronel que todos conocemos, ha sido vista, percibida como una policía política? Sí, lógicamente, que esa es la percepción que tienen todos los peruanos. ¿Por qué? Casualmente porque no pertenecía a la estructura donde debió pertenecer desde el comienzo. ¿Está hecha casi para acolchado? Yo creo que sí, y por eso que se mantuvo tanto tiempo en el cargo. ¿Por qué lo mantuvieron tanto tiempo en el cargo? Porque había lamentablemente pues un sesgo político. ¿Cuánto tiempo ha estado él ahí? Desde el año 2016. ¿16? 16, que se formó. O sea,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Qué? 8 años. Y ponle 6. Y nadie la movió de donde estaba. ¿Y es normal que una persona esté tanto tiempo bajo una...? Nuestro reglamento solamente dice que pueden ser 2 años o 3 por especialidad. Nada más. Cuando yo estuve en DIRCOTE, a los 2 años salí. ¿Por qué? Porque me tocaba salir. Ya no me dieron 1 año más. Y de ahí nuevamente fui a trabajar a la DIRINCRI y regresé a DIRCOTE. Porque esa es la forma. Esa es la forma. Ahora, que lo hayan mantenido tanto tiempo, ¿por qué? Y ningún ministro, ni ningún comandante general lo movió. ¿A qué se debió? Esa es una buena pregunta. ¿A qué crees tú que se debió? Yo creo que se debió a un tema político que lamentablemente pues siempre estuvo, digamos, manejado o digamos, apoyado por la Fiscalía, ¿no? Porque la Fiscalía, digamos, trabajaba directamente con la DIVIAC y veía los casos, aparte que se hizo muchos mega operativos. Que ha trabajado en Buena Lip, y ha hecho buenos casos, pero también hay otros casos que son cuestionables, ¿no? Pero entonces... cuando le dicen al ministro Santibáñez de que él está debilitando o está casi vengando el ingreso y el allanamiento de la casa de la señora Boluarte, y que esto es básicamente una reacción a ese operativo que llevó adelante Coronel Colchado, ¿qué dices tú? Claro, políticamente, lógicamente uno lo ve de ese punto de vista, ¿no? Porque de todas maneras no deja de tener el sesgo político. No deja de tener eso, y hay que ser claros hablando de eso, ¿no? Ahora, pero la situación está de que a mí lo que me fortalece, creo que el comandante general ha salido y ha dado la cara y ha dicho que va a poner orden. Y esto es el orden que se debe, ¿no? Que debió ser hace mucho tiempo. Ha debido ser mucho tiempo. Hay un sesgo político, lógicamente tiene que haber. La policía, el ministro es político, no es el comandante general de la policía, son cosas muy diferentes. Y ahora que el comandante general haya salido y ha dicho pues que va a retornar a DIRINCRI, que hay que cambiar la ley, hay que cambiar el reglamento también. No es solamente, y hay que hacer la documentación correspondiente para solicitar esa situación. Ahora, tú, digamos, como general de la policía, ¿qué opinas esto que ha ocurrido en el sentido que el Congreso ha aprobado en segunda votación la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes del 2002? Han puesto varios delitos en el cielo. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que nosotros somos un país soberano. Nosotros somos un país que vivimos en un Estado de Derecho. Respetamos la Constitución y respetamos las leyes. Como parte de eso hay que cumplir los principios que nos da el derecho. Y uno de los principios es el principio de legalidad. Si tú firmas un tratado y dices, pones ahí en el tratado de que esto va a correr a partir del año 2002 para adelante, no puedes juzgar a nadie por un principio de retroactividad de la ley con un tipo penal que no se puede aplicar en el Perú. Y eso es lo que está pasando. Este proyecto de ley que está aprobado, yo creo que es eso, ¿no? Darle, digamos, esa legitimidad al principio de legalidad para que sean juzgados las personas que tienen que ser juzgados, por supuesto, pero de acá para adelante, no volver para atrás, porque sería una situación irracional, pues, juzgar a personas por un tipo penal que no existió en ese momento, ¿no? Es un principio jurídico universal. Y casi ya desde los inicios del derecho romano. Exactamente. O sea, esto no puede ser así. Yo no te puedo juzgar a ti cuando la ley no lo decía en el momento que cometiste un delito. Claro. Si no, sería imposible. Pues, así ¿cierto? es. Entonces... En romano se decía nula pena sine ley. Así es. Si no hay ley... No hay pena. No hay pena, porque tiene que haber algo que señale que lo que tú estás cometiendo es un delito al momento que se produce. Y para eso el Perú libremente firmó el tratado y dijo, no, a partir de esta fecha, para adelante. Principio de legalidad. Entonces, ¿yo por qué tengo que obedecer a un organismo internacional y decir que no, pues, porque a mí se me antoja, porque y yo soy el que digo las cosas a nivel internacional, ustedes tienen que obedecerme? No es así tampoco, ¿no? Hay que poner las cosas claras. La Corte Interamericana tiene, digamos, sus prerrogativas, pero no para decir lo que tienen que hacer los poderes acá. Inclusive sacó un comunicado que todavía estaba en proyecto. Era un proyecto. Sí.
Entonces, o sea, le insta al Congreso a hacer lo que ellos dicen. Y no solamente al Congreso, a los tres poderes le dice, ¿no? Sí. Que no se metan en esta situación porque ellos están disponiendo. ¿Qué cosa? ¿Dónde estamos, pues? O sea, mejor pues renunciamos a la soberanía nacional. Y cerramos la puerta a los tres poderes y lo dejamos que ellos manejen todo el gobierno. Pues no, acá nosotros nos regimos por un Estado de Derecho. Hay una Constitución, hay leyes, hay poderes. Nosotros hemos votado para que los congresistas legislen por nosotros, en buena lid. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, a ver, el ministro Santibáñez está siendo blanco de una serie de hechos, ¿no? Parecería que quiere guardar cierta independencia. Por ejemplo, cuando dice, yo no le ordeno a la policía, porque la policía tiene su propio, digamos, estructura, y ellos son los que disponen qué pasa con las divisiones y cómo se organizan. Esa posición del ministro, ¿cómo la ves tú? El ministro siempre es un tema político. De hecho, que él responde al Ejecutivo, ¿no? Lo que pasa es que él ha querido deslindar de una otra manera. Han salido una serie de personas pues, a cuestionar esta situación, ¿no? Lo que a mí me agrada es de que el comandante general ha salido y ha declarado él mismo que ya había un estudio al respecto desde el año pasado. Desde el año 23. Desde el año pasado. Con el otro ministro, con el ministro Romero. Así es. Eso, o sea, quiere decir que ya había esta situación. ¿Por qué no se hizo? Bueno, no sé, habrá que preguntarle. Pero la situación está de que en este momento, dadas las circunstancias, lo está haciendo. Y ha salido a declarar. ¿Para qué? Específicamente para que haya un mejor control. ¿Control de qué? De los gastos que tienen las divisiones. La DIVIAC va a pasar a la DIRINCRI. La DIRINCRI es una unidad ejecutora. La DIRINCRI está al mando de un general, del general Conde, y él va a ver la supervisión correspondiente, no solamente la supervisión por parte de Conde, sino también por la supervisión por parte de Inspectoría, que va a ser, y no vivir como una isla. Una división no puede ser una isla. Aisladamente compra sus cosas, nadie lo controla. No, no es así tampoco, ¿no? Porque de repente tuvieron el respaldo político en algún momento, y eso, digamos, no puede ser dentro de una institución. Se han hablado de 72 millones de soles de un presupuesto que se ha manejado, creo que desde 2019 hasta ahora, sobre que no ha habido, digamos, una rendición de cuentas, todo lo transparente que era menester sea así. ¿Qué piensas al respecto? Cuando uno, digamos, recibe dinero del Estado, tiene que ser muy cuidadoso. Y el policía lo sabe con mayor razón. ¿Por qué? Porque si el policía cruza la línea, es un delincuente. Y tiene que ser tratado como tal. Nadie está por encima de la ley. Si ha habido malos manejos, si sabe que la Contraloría ha encontrado ciertos indicios, y sabe que va a haber una comisión que investigar, que haya transparencia. Que haya transparencia. Y que se determine la responsabilidad penal o administrativa en las personas que se tienen que determinar. ¿Por qué ocultar esta situación? Yo creo que no es justo. Los peruanos estamos cansados de corrupción. Y menos en la Policía Nacional. No debe existir corrupción, porque es una institución que se da en base a una sociedad. Y la sociedad es la que lo juzga, la sociedad es la que, digamos, mide el nivel de credibilidad que tiene, ¿no? Se ha hablado también de un aparato de escucha telefónica o interceptación que habría sido internado en el Perú y que inclusive habría desaparecido. Así es. Bueno, esto, digamos, ¿cómo lo interpretas tú? Esta es una situación muy grave. Ninguna división, ninguna persona, ningún policía puede después irse al extranjero y traer un aparato de escucha o ¿cómo se llama? O cualquier aparato y después tratarlo de nacionalizar, llamar a la aduana, llamar al MTC. Eso es ilegal. Ahí hay una grave responsabilidad. Porque si yo traigo un aparato de escucha, ¿con qué lo estoy comprando? Con fondos del Estado. Y dependo yo de una persona, una entidad que me da esos fondos para comprar. Pero yo, así sea pues así sea el Vaticano, yo no puedo hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque la ley no me lo permite. La ley no me lo permite. Entonces, si he hecho esas situaciones, hay que determinar la responsabilidad. Y ahora, ¿se compró o no se compró? ¿Se trajo o no se trajo? ¿Quién dio la autorización? ¿Qué ministro? ¿El ministro conocía? ¿El ministro de la época conocía? ¿El comandante general de la época conocía? Acá tiene que haber un orden. Porque si no hay órdenes, quiere decir que hay responsabilidad y complicidad.
Y eso hay que determinarlo en una investigación clara, ¿no? Pero esto parece más grave de lo que suena. Claro. Ahora, ¿qué equipo se trajo? ¿Para qué servía ese equipo? Pues, ¿dónde está? Lo utilizaron y una pregunta clave, ¿la Fiscalía conocía eso? ¿La Fiscalía conocía eso? ¿Quien trabajaba con la DIVIA conocían eso? Quiere decir que había un encubrimiento. Todo eso se tiene que investigar, como te digo. Estamos cansados de corrupción, de impunidad, y en la policía no puede haber corrupción. No puede haber corrupción. José, estás con el programa Orden Interno y Seguridad aquí en Canal B y te veo en varios programas cotidianos comentando la coyuntura política. O sea que tu visibilidad crece y me parece fantástico porque esa era la idea cuando hemos conversado, que tú y tu experiencia estén al servicio de la opinión pública, ¿no? Que tiene que escuchar lo que tú estás haciendo. Y has venido invitando a los directores generales y demás de diversas direcciones policiales. Así es. Has tenido aquí casi a todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son con las que ya has conversado, por ejemplo? Dirincri, por ejemplo, el jefe de la Dirincri, jefe de estafas, el jefe de homicidios, importantísimo, el coronel a cargo de lo que es operaciones especiales de la DIRCOTE. Los de alta tecnología también. Alta tecnología también, claro. Claro, ¿no? Entonces, en cada una de las entrevistas tú vas, digamos, conociendo la particularidad de ese tipo de delitos, ¿no? De ese tipo de criminales, ¿no? Y bueno, entonces va creciendo, digamos, la visibilidad del general Baella. Y ahora vemos 30 partidos. Entonces, la relación partidos políticos, visibilidad del general Baella, pueden hacer pensar que te pueden llamar a una plancha presidencial, te pueden llamar a una lista congresal o de diputados. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, claro, que no la descarto, ni tampoco, digamos, la veo cerca, porque yo creo que después de haber pasado el retiro, tuve un objetivo, y el objetivo fue principalmente apoyar a la policía de fuera, porque conozco por dentro cómo es la policía, ¿no? Pero ya dentro del, digamos, del trajinar que ha habido, pues hay otras cosas que también hay que conocer, y las he conocido respecto al análisis de lo que es inteligencia, análisis político, ¿no? Y eso me ha dado, digamos, me está dando cierta satisfacción personal, y también creo que a la gente que me ve tiene cierto, digamos, empatía, ¿no? Respeto, porque digo la verdad, ¿no? Hablo con claridad, y eso a mí me da satisfacción también. Pero el hecho creo que de pertenecer a un partido político me limitaría. Yo creo que puedo dar más al país respecto a siendo una persona libre que pueda expresarse libremente y explicarle el tema especialmente de la seguridad, ¿no? Eso no quita que siempre puedes estar listo para asumir algún ministerio, como por ejemplo el Interior, si sean las condiciones que tú habías en un momento pedido. Claro, ¿no? yo creo que sí, y como siempre digo, ¿no? Y siempre me reúno con algunas personas, uno tiene que llegar al Ministerio del Interior con un equipo porque hay que acelerar, entrar y acelerar inmediatamente, ¿no? Y ese equipo te tiene que dar esa solvencia para poder hacer bien las cosas. Entonces, a quienes buscan a José Baella como candidato, ¿qué les decimos? Bueno, que muchas gracias. Estoy listo para colaborar con ellos en cualquier situación. Que me llamen, yo estoy atento a poder aportar y a poder sugerir, especialmente por el tema de la inseguridad ciudadana que vivimos. Sí. Estamos en una crisis y seguimos con lo mismo. Pero no está buscando la candidatura. No, definitivamente que no. Creo que estando libre, puedes ayudar. Puedo ayudar mejor al país, que eso es lo que quiero, ¿no? Muy bien. Te agradecemos mucho por esta conversación. Muchas gracias, Alfonso. Miklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres
un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, ¿no? Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón, y en el Perú tendríamos ¿a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo, ¿no?, entre Europa, Chile, también el caso chileno, y nosotros, y pienso inmediatamente en Fernán Altuve y en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. 11 al 13 de julio en el BTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores. Bien amigos, estamos ahora en la entrevista de fondo, hoy en Bahía Talks, con Jaime Noriega, presidente de la Cámara de Comercio de Chancay. Jaime, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso. Estás casi bajando del avión. Así es. Porque acabas de llegar junto con la comitiva que estuvo en China. Correcto, yo me he quedado 2 días más, la comitiva se vino 2 días antes, para un poco conocer el ambiente empresarial en China y cómo se manejan los temas. ¿Qué ha sido tu experiencia? ¿Qué cosas has visto? Primero, impactante. El avance tecnológico que utilizan los chinos en todas las experiencias empresariales, en todos los sectores, es impresionante. Yo pienso que es una piedra angular trascendental para el crecimiento de China. Lo más impactante que uno puede percibir de Shenzhen, donde llegamos primeramente, es que es una ciudad que ha crecido en 30 años. En 30 años es una ciudad que ha sido pesquera, pero con una proyección de 50 a 60 años ha crecido de una manera increíble. Entonces tú entras a Shenzhen y ves una ciudad del futuro prácticamente, ¿no? Ahora, Shenzhen tiene 0 impuestos, ¿no es cierto? O sea que uno puede poner una fábrica de vehículos o de computadoras o de celulares y el Estado más bien promueve que tú hagas ese tipo de labor industrial. Yo pienso que la presidenta y su comitiva se ha percatado de ese detalle, ¿no? El apoyo del Estado a los empresariados, tanto nacionales como extranjeros, es increíble. Entonces, todas las facilidades que pueda percibir, que pueda permitir el Estado, han sido concedidas a los empresarios, ¿no? Desde exoneración de impuestos, desde exoneración de alquileres de partes de terrenos,
una libertad de negociación en todos los aspectos económicos en China, ha sido trascendental para que el empresario, el inversionista, tenga este crecimiento astronómico que ha tenido en China, que lo puedes palpar tú cuando estás bajando, ¿no? Sí. Del avión. ¿Ustedes han tenido reuniones entre los pares, es decir, entre cámaras de comercio en China? Sí. ¿O la relación de ustedes con el empresariado chino, cómo se ha producido en esa visita? Ha sido ambas, ¿no? Gracias a la invitación de la presidenta y su comitiva, se ha tenido contacto con los ministros del gobierno chino, con el mismo presidente, ¿no? Se firmó convenios a cargo del canciller, y también con la sociedad empresarial china, con cámaras de comercio de China en Shanghái, en Shenzhen, en Beijing. Han habido esos encuentros. Hemos tenido acercamientos con Huawei, por ejemplo, con BYD, donde nos han permitido ver los avances que podemos tener como ciudad, nos han podido ver y permitir la capacidad que tienen la BYD, por ejemplo, de instalarse en una fábrica acá para producir y ensamblar los autos acá, o en el caso de Huawei, facilitarnos de la ciudad inteligente y el 5G que se puede aplicar a nivel nacional. Esos son los alcances que hemos tenido. Claro, ahora, Shenzhen era nada, por decirlo de alguna manera gráfica, y se ha convertido en un monstruo enorme, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo podríamos hacer para poder, digamos, emular, para poder replicar esa experiencia? ¿Qué crees tú que se puede hacer en Chancay? Y en 30 años, o sea, en media generación, ¿no? En la mitad de una generación han dado un salto impresionante, ¿no? No sé si yo te conté una experiencia que tuve con un chino que conocí, que hablaba castellano, que conocí ahí en Shenzhen, y me manifestó que estaba ahí husmeando porque había llegado la presidenta del país donde él trabajaba. Entonces yo le pregunto, le dice, oye, si Shenzhen es una capital bastante moderna, ¿qué haces trabajando en Perú y no estás acá en Shenzhen? Me dijo, es que cuando yo me vine al Perú era más moderno y mejores oportunidades que China, y yo me quedé trabajando en Perú. Tengo mi familia allá, tengo mi esposa allá, tengo mis negocios allá, pero en esos 30 años que yo me vine al Perú, China ha crecido impresionantemente, porque él me decía, esta ciudad no existía, era un puerto menos que lo de Chancay, porque hace mucha comparación con Chancay, era un puerto pesquero, no tenía más que producción que puerto pesquero. Entonces el gobierno chino hace una proyección de la ciudad a 50 años, o sea, construye de 0 a 50 años, ¿no? Y se ampara en algo que ellos vinieron trabajando hace 50 años también, que es la tecnología. Entonces ellos proyectan una ciudad al futuro, no ahorita, no 5, 10 años, a 30, 40, 50 años, y ves esa maravilla de Shenzhen, que es una ciudad del futuro y que nosotros debemos emular, ¿no? Ahora, te hago la pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones que tú crees que han permitido ese desarrollo, ese crecimiento, esa situación que tú has ido y has palpado directamente? Las diferencias de gobierno son totalmente diferentes, ¿no? Nosotros somos capitalistas, democráticos, mientras que China tiene otra mira. Pero en lo que sí nos podemos parecer, en lo que sí nos podemos acercar, es en la facilidad que da el Estado chino al inversionista nacional chino y al extranjero, ¿no? Como exoneración de impuestos, zonas liberadas, acceso a la tecnología de última generación. Pienso que esa es la piedra angular de por qué Shenzhen, Shanghái, Beijing son ciudades realmente modernas, ¿no? Ahora, en el Perú, bueno, tú has tenido oportunidad de conversar también con los ministros de Estado, pero hasta la presidenta. Bueno, pero en Chancay en este momento hay una situación bastante complicada. La ciudad me refiero, porque el puerto está como cohete, pero la ciudad tiene una situación que todos comprobamos. No hay agua potable suficiente, el desagüe está mal distribuido, no existe, digamos, vías de acceso. Entiendo que el propio plan de desarrollo urbano aún no ha sido implementado por el Estado, que lo está financiando para que pueda saberse dónde van a estar las cosas. Bueno, hay una situación complicada para convertirnos en Shenzhen o en Beijing. Bastante complicada y estamos llegando tarde. Y todos saben que estamos llegando tarde. Pero estamos avanzando. El gobierno, creo que con este viaje,
el gobierno ha tomado más conciencia de que tiene que hacer las cosas más rápidas. Si bien ya venía trabajando con el Ministerio de Transporte y corriendo con el tema del PDU, que lo tiene que presentar hasta donde sabemos a fines de octubre, y están haciendo charlas, comités en Chancay a través del alcalde, pienso que este viaje les ha abierto el panorama mucho más, que debemos estar mucho más adelantados, porque efectivamente el puerto avanza a una velocidad vertiginosa, mientras que la ciudad no. Esa conexión ciudad-puerto no existe. Hoy día. No existe, ¿no? El alcalde, sabemos por misma boca del alcalde, de que él insiste para que le den todas las facilidades, le den todos los recursos. La base, los recursos, no recibe nada el alcalde, ¿no? Para que comience a crear esa ciudad-puerto, ¿no? Sí. Y es ahí donde viene la gestión privada. Ahí es donde puede entrar la Cámara de Comercio. Pero por supuesto, no solamente la Cámara de Comercio de Chancay, es una cosa, la sinergia que ha ocurrido en China en todos los empresarios ha sido increíble. Yo pienso que no se ha visto esto antes en el Perú. Esa sinergia que ha existido entre el Estado, que reconoce que la actividad privada tiene el 80% de participación, lo ha reconocido. La misma presidenta lo ha reconocido. Necesito de la actividad privada. Pero no solamente necesito de la actividad privada, manifiesta y ella también dice, necesito darle con mis ministros todas las facilidades a la actividad privada para que esto crezca. Y la actividad privada le ha dicho, señora Presidenta, estamos acá para servirla, para apoyarla con todos nuestros profesionales. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Chancay no solamente le compete a Chancay, no solamente le compete a Lima, no solamente le compete al Perú, le compete a América. Los chinos nos ven como una puerta de entrada y de salida, no del Perú, de América. Entonces, lo que está sucediendo en Chancay involucra a todas las comunidades, y a eso voy. La participación gremial no solamente involucra a la Cámara de Comercio de Chancay, ADEX, Sociedad Nacional de Industria, Perú Cámaras, la Cámara de la Minería y las demás instituciones, Asociación de Automóviles, saben de que eso es lo que va a gatillar el crecimiento de todo el Perú. Y la idea, que lo que ha sucedido, es de que Chancay sea el piloto, sea el ejemplo, con las zonas liberadas, con la ciudad-puerto, y meterle el interés y el trabajo necesario para que Chancay sea la ciudad ejemplo de las otras ciudades que pueden crecer. Lo que sucedió con Shenzhen. Shenzhen fue la ciudad ejemplo. Construíamos en Shenzhen la ciudad del futuro. Y después comenzaron a haber otras ciudades. Que en verdad he visitado otras ciudades después del viaje. Me vas a disculpar los nombres chinos que todavía no los domino. Complicado. Sí, bastante complicado, pero son unas ciudades tan modernas que en verdad que copian como ejemplo Shenzhen, son tan modernas que están a la altura de las capitales fácil latinoamericanas. Y me arriesgo a decir por encima, que son ciudades que están por debajo del nivel de las que son top en China, que son Hong Kong, Shenzhen, Beijing y Shanghái, ¿no? Que son las top, son las ciudades más potentes. Ahora, ¿qué va a ocurrir con Shanghái? ¿Tú crees que puede terminarse, digamos, fijarla, construirla, diseñarla, soñarla como la ciudad más moderna de Sudamérica? Con Chancay. Con Chancay. Por supuesto. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras ciudades, Chancay es virgen en todos los aspectos. O sea, está para hacer todo de cero. Sí. Eso es lo bonito de esto. Sí. ¿No? Parece contradictorio, ¿no? Pero tenemos esa oportunidad de hacer de Chancay de cero una ciudad como la de Shenzhen, que en verdad es la ciudad que más me ha impresionado. Pero para esto necesitamos el apoyo y la intervención de todos los sectores privados. Todos, absolutamente todos. Esto no es exclusividad de nadie, es del Perú. ¿Ok? Nosotros como Cámara de Comercio de Chancay estamos facilitando justamente un acercamiento, estamos en toda esta gestión, en el cuento de primicia, entre Shanghái y Chancay. Estamos tratando de hacer un hermanamiento en estas dos capitales para tomar ese ejemplo, todo ese conocimiento que tiene Shanghái con Chancay, y por fin hermanar esa frase que todo el mundo maneja de Shanghái a Chancay, sea una realidad, ¿no? Sí. Estamos en comunicación con el embajador de Perú en China, él ha estado muy pro de la Cámara de Comercio de Chancay en China. Conecta mucho con ustedes en el viaje. Ha habido, creo que, una química, ¿no? Es fundamental. Así es, fundamental. Porque para eso son los viajes. Y a todos les interesa que Chancay le vaya bien, ¿no? Sí, porque no es un asunto de los chancayanos. Así es. No es un asunto
de los peruanos es un asunto del mundo, creo yo. Eso ¿verdad? tenemos que entender. ¿No? Que tenemos que entender es una oportunidad fantástica para todos. Así es. Y bueno, acá están los brasileños felices porque yo creo que la soya va a poder llegar a un precio mejor y más rápido a los mercados que la consumen, que es los chinos. Así es. Pasando, si logran hacer ese, no sé si se llame tren o lo que fuere que sea entre Brasil y Perú y que logren transportarlo a otra velocidad y de ahí ya pues irá a China, donde sea, pero qué importante. Es interesante, el Ministerio de Transportes, por el primer ministro, ya tenía proyectado, tengo que destacar acá las exposiciones que han tenido los ministros al empresariado chino, en verdad, con videos promocionales increíbles, en verdad, emocionaba a uno como peruano ver esos videos del empresario chino que veía lo que podía pasar en el Perú, y exponían los ministros, de acuerdo a sus carteras, lo que Perú está haciendo para atraer la inversión privada. Y entre ellas estaba la exposición del ministro de Transportes, en el cual manifestaba que están en proyecciones los trenes por la costa y los trenes con la comunicación con la selva. Inclusive estuvo dentro de los invitados el señor Samuel Dyer, sí, que tiene un proyecto muy interesante para traer desde Brasil, pasando por el oriente peruano y Chancay, la mercadería, ¿no? Que sería fenomenal. Ya ensamblar desde Brasil hasta Chancay y tener la puerta que es Shanghái, que está al frente, sí, ya sería fenomenal. Estamos en la mitad del mundo prácticamente de recorrida. Muy bien. Sería un fenómeno. Jaime, te dejemos lo mejor, te deseamos para tu presidencia en la Cámara de Comercio de Chancay y éxitos para lo que viene. Adelante. Gracias, Alfonso. Gracias. Muy bien, amigos, eso es todo. Por hoy nos despedimos esta mañana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Erastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo, simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Erastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.